Si no lo vieron completo, si de repente se tienen que salir, estamos también en YouTube. Entonces, ahí también lo pueden ver. Pueden ver la repetición. Mm, perfecto. Bueno, yo aquí sigo compartiendo. Pues bienvenidos otra vez más a este espacio de Conecta Primero. El día de hoy, justamente platicaba hace un momento que se hace ya un año de estar en este espacio, se cumple un año de conectarnos cada 15 días, conocer a diferentes personalidades, personajes que son muy valiosos como los que tenemos el día de hoy aquí. Y el escuchar sus historias muchas veces nos ayuda pues a conectar, quizás hicimos algo similar, nos sucedió alguna situación muy parecida. Y pues a partir de ese momento, pues uno puede entrar con más confianza, pues a charlar o platicar con la persona. Y bueno, ya de ahí va surgiendo incluso colaboraciones, negocios, y pues ese es el objetivo, ¿no? Que nos vayamos conociendo. Y cada 15 días están dos personas que están aquí al frente para compartirnos quiénes son antes del negocio, porque muchas veces vamos a espacios de networking solamente a compartir tarjetas, pero ni conocemos a la persona. Y pues saben que ahora yo creo que algo primordial dentro de este mundo emprendedor y empresarial, pues es la conexión que tienes, la confianza que tienes con la persona. Y así puede haber 20 marcas que ofrezcan lo mismo, pero siempre te vas a ir con la persona que te genere confianza. Entonces, de eso se trata este espacio. Y el día de hoy estoy muy contenta porque pues he conocido durante este trayecto a varias personas y ahora que levantaron la mano y que también tuve la oportunidad de invitarlos a que estuvieran en este espacio, pues bueno, aceptaron y andan por aquí compartiendo, nos van a compartir qué es lo que han hecho, por qué lo están haciendo. Y bueno, por acá está Olga Bobadilla desde Bogotá y Jaime también. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, Adriana. No, pues siempre es un placer, Jaime. Adelante, ya te escucho. También muy bien, Agri. Encantado de este espacio y de poder conectar, no solamente primero, como se llama básicamente el espacio, sino también con otras personas que están aquí el día de hoy. Perfecto. Pues bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con Olga, que algo que me llamó de ella la atención es que por ahí publicó hace tiempo un libro que precisamente hablaba sobre las mujeres y bueno, ya nos va a comentar un poco más sobre ese tema también de la maternidad. Y entonces, pues muchas que tenemos hijos, que pues también somos emprendedoras, somos empresarias, pues nos llega por ahí ese tema y justamente Olga, y nos va a platicar, ella es escritora, así que Olga, bienvenida, cuéntanos, ¿por qué haces lo que haces? Pues bueno, creo que es como escribir es como una necesidad para mí. Te contaba hace unos minutitos que empecé a escribir a los 16 años, ¿no? Como una necesidad muy personal, muy íntima de sacar lo que pensaba, lo que reflexionaba. Eh, mi formación inicial es como artista, entonces todos mis libros de bocetos estaban llenos de textos que iba escribiendo y que fui postergando como mucho tiempo esto de la escritura, ¿no? De tomármelo como más en serio, tal vez. Ujú. Y lo mencionas tú, pues hice, van sí 9 libros. Creo que uno de los más relevantes para mí, evidentemente, es el de la maternidad, que es una saga que se llama Eres bien chingona siendo y que hablo de diferentes temas, porque ser mamá fue algo que me cambió la vida por completo, que de pronto durante muchos años ni siquiera pensé en ser mamá, ¿no? Y durante muchos años no quería y luego no podía. Y de repente cuando llega es algo que me cambia por completo para bien, ¿no? Y que me empieza a mostrar como otras facetas, que me empieza a mostrar también esta necesidad como de cambio constante, de una dinámica de no ser la misma persona, ¿no? Estás creando y entonces te vas volviendo otra persona. Tu hijo
o tu hija no necesita el mismo papá o la misma mamá cuando tiene 3 meses, 4 años, 5 años, y entonces es un trabajo exigente, ¿no? Un trabajo, además ni siquiera te lo imaginas, a mí jamás se me pasó por la cabeza que yo tuviera que cambiar cada cierto tiempo y además sin previo aviso, ¿no? Y toda la parte emocional que eso llevaba. Entonces, bueno, está como esta sensibilidad mía que viene del arte y está también un interés muy profundo en las emociones, primero en las mías, luego en los de los demás. La crianza también digamos que lo que yo quería hacer con la crianza me obligó o me obligué a desarrollar otra cantidad de habilidades como la empatía. Mi hija ahorita ya tiene 16, entonces empieza como este periodo de negociación en el que son habilidades que a veces yo digo uno tiene en la parte personal y a veces cree que no las tiene en la profesional o al revés, las tienes en la profesional y no las aplicas en lo personal. Entonces de ahí va saliendo seguir hablando de lo que me pasa, ¿no? Los libros, aunque en varios hablo, son como experiencias de otras personas. Para ese hablé con unas 10 12 mamás, ¿no? Después vino otro libro que era Eres bien chingona siendo la ex de, que terminó siendo un libro en coautoría con 11 mujeres y un hombre, hablando de cómo esto nos rompe, ¿sí? Cómo una ruptura nos puede romper y qué cosas buenas sacamos de ahí, ¿sí? Más que hablar más mal del ex o de las relaciones, etcétera. Y luego sale otro, no, muy disruptivo de eres bien chingona haciendo tu propio sugar daddy, pero también la idea era decir, oye, las mujeres necesitamos autonomía emocional y financiera. Obviamente no es un manual para hacer un sugar daddy, para conseguir un sugar daddy, ¿no? Sino las cosas que me han tocado a mí como persona. Tocado me refiero como a tocar el alma, ¿no? Las que me tocan, las que siento. Entonces digo, oye, esto es importante y es importante hablarlo y es importante contarlo a otras y es importante que se ponga como en la mesa de diálogo, ¿no? Y también hay algo más, bueno, yo viví 21 años en México, o he vivido porque voy y vengo todavía. Y mi primera como parte profesional, lo primero que empecé a desarrollar fue la docencia. Entonces, desde el 2000 he sido docente de manera intermitente, luego hice una certificación en coaching hace 10 años, que eso ha sido más constante. Entonces, el penúltimo libro es Eres bien chingón siendo profe, que habla también pues ahí ya como con mucho sarcasmo, con humor negro, de todas las cosas que pasan en un salón de clase, ¿sí? Y un poco fuera del salón de clase, que eso, digo, de repente también dije, oye, esto lo conozco bien, llevo muchos años en un salón de clases, llevo pues experiencia, ¿no? Como docente en todos los niveles no se me ha saltado ninguno, o sea, kinder, primaria, secundaria, prepa es lo único que no he dado, ¿no? Universidad, he estado coordinando una carrera, una especialización, estoy haciendo un doctorado, pero era decir, pasan tantas cosas dentro del salón de clases y tenemos tan pocos espacios para externarlo, ¿no? Y pensando un poco también como en la salud mental y en las emociones de nuevo y en toda esta parte como de dónde está la salud mental laboral, ¿sí? Y para un gremio tan importante. Y después decidí, el último libro es La factura que pusiste a tu nombre, que es un libro que habla de emociones en el emprendimiento, ¿sí? De como esta factura, ¿no? Una parte que de repente no sabemos muy bien dónde poner, y ese libro lo tenía escrito hace como unos 8 años, que escribí una pequeña columna en un diario digital en Tamaulipas, y luego dije, no, voy a sacarlo y lo voy a rehacer, ¿no? Porque que realmente hay muchas cosas que vamos colocando, hay momentos en que, pues, en nuestro negocio mezclamos como incluso muchas veces nuestra autoestima, ¿no? Por ejemplo, momentos de caja en cero, flujo de caja en cero, y entonces pensamos que somos malos administradores o que estamos tomando malas decisiones, ¿no? Y resulta que no, que tiene como un nombre muy específico y que es solo un momento en el negocio. Entonces,
por ahí ha sido como mi curiosidad de qué temas han sido importantes para mí y de eso voy hablando, ¿no? Entonces, y te decía, pues, eh, tomé una certificación hace mucho tiempo como coach, entonces, pues sí, acompaño personas en estos procesos de transformación importantes. Pero yo, Olga, también en el tema pues no a cualquiera se nos da el escribir, ¿no? La escritura es un don también, digo, hay de los que nos gusta leer, pero el redactar o tener plasmar esas ideas, ¿cómo es que surgió? ¿De dónde viene toda esta pasión? Pues mira, primero empiezo como a mis 13 años y empecé una novela malísima, rosa, así que me encerraba todas las tardes en mi casa a escribir y después la tiré a la basura, ¿no? Porque dije, está muy mala. Y después hacía poemas para las novias de mis amigos, ¿no? Y ahí empecé como dije, ah, bueno, como que hay algo. Cuando llegué a México me dieron una mención de honor en un concurso de poesía, entonces dije, bueno, creo que no es tan malo lo que hago, pero lo dejé como pausado. Y el primer libro sí fue en parte un reto con un amigo que dijo, vamos a ver quién escribe, quién saca el libro primero, quién saca su primer libro primero. Em, y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Han sido varios independientes y otros con una editorial. Y dije, no me voy a preocupar, como se dice en coaching, ¿no? Hecho es mejor que perfecto. No me voy a preocupar por la cantidad de errores que tenga, que sé que tiene muchos, ¿sí? De redacción, de dedo, de ortografía. Y dije, ay, quiero dar ese primer paso antes de querer llevarlo a la perfección. Entonces, y me gusta esta parte autobiográfica, te digo, en todos los libros tocó algo autobiográfico porque creo que la historia de cada uno es tremendamente valiosa. Entonces, eh, pues igual cuando uno saca un libro con editorial, pues pasa por un proceso de revisión, entonces como que eso también te tranquiliza un poco de decir, alguien le va a echar mano, ¿no? A esos errores que uno puede tener garrafales en redacción, en ortografía, en estilo, ¿no? Para mí creo que eso era como lo más complejo. Habían errores de redacción que ni siquiera sabía que existían. La primera vez que me pasaron la corrección fue como, ah, caray, no, nunca me hubiera fijado en eso porque esa no era mi profesión, ¿no? Los últimos sí los paso por inteligencia artificial, ¿sí? Sí le digo como, oye, ¿qué se podría cambiar? Pero voy revisando, pues que tenga mi voz, ¿sí? Hace unos días me invitaron a República Dominicana para un encuentro de escritores y hablaba justamente de inteligencia artificial y yo decía, bueno, yo lo que hago es exactamente lo mismo que hago siempre y es que empiezo por el índice, ¿no? Eso me da una tranquilidad enorme, me da como un control de decir, ah, ok, esos son los temas de los que voy a hablar y luego lo duplico y le voy dando saltos de página y ya digo, ya lo tengo armado. Aquí el resto es escribir. Entonces, últimamente lo que hice con el de Sugar Daddy y con el de, sí, con los últimos tres, fue decirle a la inteligencia artificial como, mira, estos son los temas, estos son mis artículos o esto es lo que he escrito al respecto, ¿qué otro tema me puede faltar? Entonces, si la sugerencia era pertinente, si yo tenía como alguna experiencia o anécdota que pudiera contar desde lo que me sugería, pues lo incluía, ¿sí? Entonces, pues ha sido también como irle perdiendo el miedo, ¿no? Y decir, sí, errores pueden haber y para eso hay correctores de estilo. Bueno, aquí si tienen alguna pregunta para Olga, es el micrófono abierto y ahorita las estamos escuchando y para que nos cuente un poco de lo que, su trayectoria, su camino. Y justamente, ¿no? Hay una frase que tienes que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Y tú ya has escrito 9, ¿no? Entonces, eso ya te da mucha experiencia. Y por ningún lado me había pasado en la mente que primero se tendría que escribir, o bueno, es tu técnica quizás, escribir el índice y entonces ya a partir de ahí desarrollar todo, ¿no? Pero tú te habías visto como escritora, o sea, ¿eso era lo que querías hacer o qué es lo que querías realmente, o según lo que querías hacer, ¿no? Sí me había visto desde como escritora. Digamos que un poco lo que pasó es que
cuando yo escogí la carrera de artes plásticas y entro a la universidad, pues uno entra un poco inocente. Y entonces yo no tenía idea que uno debía buscar como el enfoque filosófico, conceptual que tuviera la universidad. Entonces para mí fue un choque muy fuerte cuando entré a la universidad y me doy cuenta que es una carrera con un enfoque en el arte conceptual. Y fue muy fuerte porque yo lo que quería era arte académico, ¿sí? Yo quería dibujo, que sí me lo dieron y sí hice algo que se llama como concentración, que es una especie de especialización ahí. Pero fue como tan traumatizante que dije, yo no quiero que me pase lo mismo con lo que escribo. Entonces había sido tremendamente celosa con mis escritos. Entonces cuando me gano esa mención de honor en Tamaulipas con los poemas, me invitan a talleres de poesía, como a tallerear, ¿no? Se dice los textos, a hablar entre todos sobre los textos. Y yo digo, no, gracias, ni loca. Y debo decir que hasta ahora no lo hago, ¿sí? Es algo que prefiero como que pase como en lo íntimo, en lo personal, en la introspección y que luego sí sale a lo social, porque finalmente creo que el arte y los escritos pues tienen esas dos facetas, una muy íntima y muy personal y luego otra que sale a socializarse y a presentarse, ¿no? Entonces creo que sí, sí me había visto como escritora y de ahí también pues hay pues como coach y he tenido otras oportunidades, tuve una charla TEDx también que habla sobre emociones. eh, Esta otra faceta de dar talleres y de dar conferencias, ¿sí? Basadas pues muchos en los libros y en la experiencia y en la técnica que ya he desarrollado. Si tienen alguna pregunta para Olga, lo pueden hacer sin problema. Y algo que mencionas referente a la escritura es que pues sí necesitas como que ese momento para ti. ¿Tú cómo lo has logrado? ¿Cómo lo has hecho, no? Y ahorita, por ejemplo, también, ¿qué es lo que estás buscando? O algo que dijiste, ya tienes claro, es no voy a hacer tal cosa, pero quizás ya tengas identificado qué es lo que buscas en este momento. Ujú. Ah, pues mira, estoy justo en este momento de la Feria del Libro de Bogotá, que fue en marzo hacia acá. Dije, ya mi negocio necesita otro tipo de estructura porque había estado como yo sola, ¿no? Entonces encontré un socio y le decía, es que ya estoy cansada de ser la dueña del circo, el payaso y la que cobra la entrada en la taquilla, ¿no? Porque es tremendamente agotador. Y lo que más me agotaba, por ejemplo, eran las redes sociales. Entonces sí, puedo ser buena para hablar, puedo ser buena para... Pero entrar a Canva ya me estresaba un montón. Entonces que él se ocupe de toda la parte de la marca, de la estrategia de crecimiento, yo ya solo le dije, realmente solo me quiero dedicar a dar conferencias, a dar sesiones de coaching y a escribir. No quiero hacer más. Sí, de verdad no quiero hacer más. Y pude ver el nivel de desgaste que tenía, ¿sí? En no, y no digo no haber delegado antes, porque sí conseguí, sí hubo otras personas pendientes de las redes sociales, encargadas de las redes sociales, pero nunca una estructura de negocio tan clara como ahorita. Pero esa estructura pues se da después de tener 9 libros y una serie de experiencias y decir, oye, todo esto se puede organizar de esta manera, ¿no? Entonces, sí, también ha sido dejar madurar el negocio, porque yo, por ejemplo, yo escribo muy rápido, muy, muy, muy rápido, 900 palabras por hora y no es un asunto tanto como de inspiración. Con 1 hora que escriba al día, pues 900 son un montón, ¿sí? A veces solo escribo 15 minutos al día, ¿sí? Y ya, lo que vaya saliendo, pero sé que tengo esa facilidad, pero de ahí a construir un libro y un negocio y que todo sea coherente, pues hay que irlo dejando madurar, ¿no? Jamás me imaginé, por ejemplo, que fuera a salir una saga de Eres bien chingona haciendo, ¿no? Jamás se me pasó por la cabeza. Lo primero fue ese primer libro de maternidad y luego los otros que fueron saliendo. Y este último, dije, no, no lo quiero meter ahí en la saga. Pues la saga está muy bonita, pero no quiero que sea, ¿qué? ¿Eres bien chingona siendo empresaria? Dije, no, quiero otra cosa porque también es como otro momento, ¿no?
y otro perfil. Por acá tenemos ya algunas manos levantadas. Pavel, después Carlos y seguimos con José. Adelante, Pavel. Hola, hola, un gusto. Escuché que dijiste que no tallereabas pues lo que escribes y te cuento, yo no escribo ni mi nombre, pero mi mamá se metió buen rato a escribir poesía, buen rato. Y algo que me gustaba mucho era esa sección de tallereo, que era mucha apertura, ¿no? Y también había gente pues que podía decir cosas que no fueran tan agradables al oído, pero me gustaba mucho el proceso que tenían o que pudieron lograr pues, en un lugar seguro, que parecían psicólogos ya todos ahí. Eh, no tengo ni idea, solo la pregunta es, ¿no te parece que pierdes ahí un poquito de apertura de campo, por así decirlo? Yo creo que sí. Ok, Yo ok, ok, creo que ok. sí. Sí, yo creo que sí, Pavel. Gracias por tu pregunta. Justo la semana pasada estuve en un taller que me invitó un amigo y fui porque bueno, en República Dominicana estuve hace 2 semanas e hicieron un pequeño taller otras colombianas y dije, ah, mira, qué curioso, y como que me había quedado en el aire una idea. Entonces, cuando vi que él estaba hablando de un tema rarísimo, pues rarísimo para mí y para lo que escribo, que era costumbrismo colombiano, y que había un taller, mini taller de creación al final, dije, ok, voy a ir. Y resultó muy interesante, ¿sí? Resultó muy, muy interesante escuchar como lo diverso de las otras mentes, ¿no? Entonces creo que sí, 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 sí. La experiencia, por ejemplo, del libro en coautoría, del de Eres bien chingón haciendo la XD, también fue interesante porque nos reuníamos durante 2 semanas, todos los días, 2 horas, a hablar sobre lo que estábamos escribiendo y un poco a terapiar, porque literal, la persona que nos daba el curso de redacción o la parte de redacción también era psicóloga. ¿No? Entonces, sí, sí fue un proceso como muy catártico para algunos. Entonces, sí, sí creo que se pierde y sí, lo reconozco así, pero digo, bueno, en algún momento podré hacerlo. Sí, ya después de 9 libros, me estaré perdiendo de algo que No, no, al 20º lo veré, ¿no? no, no, fíjate que sí, porque justo esta idea que viene ahorita es completamente diferente. ¿Sí? Es un libro que tengo pensado hacer como hacia mi mamá, con mi mamá. Entonces es como prosa, como realmente como, de pronto dirían algunos, ¿no? Literatura con L mayúscula. No, otro estilo, ¿sí? Entonces digo, este creo que sí hay que sí, tallerearlo, darle, o sea, sí quiero, además he coincidido con otras dos personas que tienen historias similares, ¿no? De hecho, uno de mis libros salió con una editorial Oveja Negra, que era la editorial que tenía García Márquez y ¿no? con la que ganó el Nobel. Y ellos ahorita trabajan con Netflix, entonces me tocó hablar con la persona que hace los audiovisuales, la parte de cine con ellos en España, y le decía, ah, sí, es que el de Sugar Daddy empieza así y así. Yo muy inocente, ¿no? Porque ella me decía, ¿qué puedo leer de ti? Y yo, no, no te leas nada, gracias. Entonces le empecé a contar que hablaba de la historia de mis abuelos y cómo habían salido de cierta zona de Colombia por el conflicto que se dio hace 60 años. Y me dice, Olga, nadie ha escrito sobre eso. ¿Sí? Me dice, y como tú me lo estás contando, es muy audiovisual. Y dije, sí, dije, bueno, si no lo escribo. O sea, me lo está diciendo la persona encargada de cine y me dice, y solamente con escucharte me parece que sí. Entonces dije, ok, creo que aquí hay apertura hacia algo que también me apasiona, ¿sí? Y que no me he atrevido a hacer. De todos estos libros que tengo, dos son de poesía, ¿sí? No me acuerdo si fue el tercero y el cuarto, en donde dije, no quiero hablar solamente de lo intelectual. Obviamente que la poesía tiene algo de intelectual, pero decir no solamente desde esa experiencia, sino desde mi vulnerabilidad y desde mi sensibilidad mucho más abierta. ¿Sí? Como si esto lo tenía muy escondido, ¿no? Salían los otros libros, pero dije, pues ahí van los otros dos, ¿no? Ahí va uno que se llama Agazapada y el otro se llama Desde un día oscuro para el alma. Entonces dije, pues vamos a sacarlo, ¿no? No, no hay problema. Y sí creo que esos también se podrían tallerear y volverlos a sacar. Como todo, ¿no? Es perfectible. Como dicen, las Exacto. obras de arte
no se acaban, se abandonan. Totalmente de Sí, acuerdo. Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo. Porque si no, uno se queda ahí engolosinado y no lo acaba. Sí, 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 sí. Listo, Perfecto. muchísimas gracias. No, a ti. Por acá, Carlos, ¿tenías alguna pregunta? Adelante. Ninguna tan profunda y tan bonita como la que acabas de platicar. Voy al otro contexto. ¿Qué te monetiza más, Olga? Naturalmente, la construcción de 9 libros te lleva algunos años y algún cambio de actitud, de mentalidad, de actividad regular. Pero hoy por hoy, seguramente como conferencista en un evento, ganas más que las regalías de 2 años de un solo libro, ¿no? Por ejemplo. Me imagino entonces que el coach es, en términos de minuto cobrable, libre de impuestos, es seguramente lo que más te da, ¿cierto? ¿O por dónde va el tema? Va entre las conferencias y el coaching, sí. Sí, va entre Mm. las conferencias y el coaching. Justo en este momento, por ejemplo, justo este año, que regresé hace prácticamente un año, 31 de julio, sí, hace un año, 31 de julio del 2025. Bueno, me dejaron salir hasta el 2 de agosto de Guadalajara, pero bueno, esa es otra historia. Eh, en esta reorganización que tuve de mi negocio, reestructuración que tuve del negocio, dije, pues hay que subirle a las horas, ¿no? A la hora coaching. Y afortunadamente se fueron abriendo puertas, especialmente aquí en Bogotá, aunque la mayoría de mis clientes son mexicanos, un 80% de mis clientes son mexicanos de seguidores. Acabamos de hacer con mi socio este análisis estadístico de redes sociales y sigue siendo México lo más fuerte, ¿no? En visualizaciones, en contacto, en todos, pero y justo ahorita digamos que el precio más alto lo estoy cobrando en Colombia, porque la mayoría de mis clientes siguen siendo mexicanos, tanto de coaching como conferencias, pero el precio más alto lo estoy cobrando ahorita aquí. Gracias. Con gusto. Adelante, José. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Me quedé pensando en lo del taller y también lo del síndrome del impostor, que ha sido un reto para mí. Lo he platicado con Adriana y en otros foros también. Y justamente esta semana me dediqué a buscar pues talleres, cursos en las redes para poder publicar un libro. Bueno, un segundo proyecto, porque el primero que fue mi autobiografía la dejé hace muchos años porque creí que no me atrevía a publicar eso. Entonces tomé un taller de literatura y justamente lo que decía a Pavel, digo que estás de nuevo libre, pues uno dice así como que pues, ¿para qué me serviría? ¿No? Yo coincido mucho con lo que decía Pavel, lo que mencionaba Olga. A mí me gustó mucho ese tallereo que hizo el maestro con nosotros y de los que estábamos en el taller solamente una persona se atrevió a publicar su autobiografía, una española que viene en México. Y yo me quedé, ¿no? Entonces el punto que voy aquí es que justamente ahora que entré a Amazon para publicar de manera independiente, hay una opción que te dice, ok, tu texto, tu trabajo, está hecho con inteligencia artificial o no. Entonces el instructor allí pues iba diciendo los pros y los contras. Entonces me quedé pensando si realmente valía la pena o no decir, ah, mira, sí lo estoy haciendo por lo último que acabé de escuchar que decías que al final de tu trabajo pues le pasas la inteligencia artificial. Yo creo que eso es un miedo en el caso mío de decir, ¿qué hago? ¿Me conviene decir o no? Porque en realidad el texto es mío, ¿no? El texto es mío. Pero cuando le metí inteligencia me di cuenta que cambió muchas cosas. Igual lo estoy haciendo de manera equivocada, los prompts, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero que haga con mi texto? Entonces mejor lo dejé allí y seguí pues talacheando, ¿no? Haciéndolo, como decimos nosotros, haciéndolo a mano. Y Ujú. más que nada, más corrígeme la ortografía, esto y nada más, porque sentí que me perdí, que me perdió mucho el sentido. Entonces la pregunta es realmente si ahora que estás en este ambiente y que has utilizado esta herramienta, en mi caso, que estoy en ese proceso de ahora sí decir ya, lo voy a publicar porque si no va a pasar toda la vida sin hacerlo. El de autobiografía, pues sí fue un poquito más
como dijeras, no había escuchado esa literatura con L mayúscula, te voy a robar esa frase, pero desafortunadamente el maestro que nos hizo el taller falleció este año y se quedó con la idea de que publicara ese libro que tanto me empujó y me empujó, me dice, públicalo, públicalo, públicalo. Entonces ahora quiero publicar uno de no ficción y después voy a regresar a la autobiografía, porque prácticamente la tengo terminada allí en una primera revisión, ¿no? Entonces, ¿tú qué consideras o qué opinas al respecto de esto? Fíjate, los dos primeros libros que yo saqué también fueron independientes e impresión bajo demanda, no por Amazon, sino con una imprenta en la que en algún momento di clases, entonces me daban muy buen precio. Ah, Cuando saqué el primero coincidieron dos cosas. Una, un mexicano que sé que lo nombro en ese libro, pero no lo tengo ahorita en la mano, que decía que tenía como esta metodología de lo que decía yo ahorita, escribe al menos 15 minutos sin corregir absolutamente nada y sin preguntarte nada, que no haya interrupción mental, ¿sí? Como del síndrome del impostor, cállalo, ¿sí? Esos 15 minutos te quedas por allá callado y a mí no me vas a decir nada, yo lo único que voy a hacer es escribir. No corriges nada y de pronto 3 4 minutos escribiendo sobre qué voy a escribir al siguiente día, ¿sí? Y así te vas otros 15 minutos. Esa última parte yo no la hago mucho, pero sí me voy por el índice y como soy muy visual, entonces voy viendo el procesador de textos en miniatura, ¿no? ¿A qué le falta? O sea, voy revisando y digo, uy, no sé de qué hablo en este capítulo, ¿no? Porque estoy viéndolo muy pequeño, pero aquí le falta. Entonces voy y lo reviso. Y coincidió también en ese primer libro que encontré una entrevista de una editora, eh, una argentina le hacía a una editora española que solo editaba libros autobiográficos. Y entonces eran 40 minutos escuchando a una mujer que solo ha sacado biografías de otras personas y de personas, pues como nosotros, ¿no? Personas del común, personas que querían contar su historia, no necesariamente como grandes personajes de la historia. Y decía lo que mencionaba yo ahorita, es que las vivencias de cada uno de nosotros son únicas. Cada uno de nosotros forma un universo en su mente y con lo que le ha pasado, con lo que piensa, con lo que siente. Entonces, de ahí es tremendamente valioso un libro autobiográfico, pues uno decide qué cosas sí entran y qué cosas puede obviar o debe obviar, ¿no? Porque si queda ahí en internet o esto, pues sí, hay cosas que obviamente pueden ser como riesgosas, ¿no? Ponerlas tan al ojo público. Pero, pero creo que la idea siempre es, o sea, más bien, lo que empezó a suceder con cada libro es un poco lo que decía Adriana, ¿no? De repente te empiezas a dar cuenta que conectas. Y eso es mucho más un tanto como surreal o mágico, no, espiritual, ¿no? Es otro tipo de experiencia diferente al estar con uno mismo y escribir o al estar en una entrevista y contar lo que pasa, pero cuando alguien te dice, Olga, es que me pasó exactamente lo mismo, o Olga, fíjate, yo el primer libro lo hice porque me iban a hacer una histerectomía, que es cuando te quitan el útero y tenía un miedo terrible. Entonces ahí narraba muchas cosas de ese miedo, pero también cómo me imaginaba que podía como superarlo, ¿no? Entonces hay 3, 4 personas que me han dicho, leí tu libro porque me iban a hacer la misma cirugía, ¿sí? Entonces me encontré con esto en tu libro, esto me gustó por tal cosa, y uno dice, wow, no, hay cosas que realmente no te esperas, ¿no? Encuentros que no te esperas porque pues no es eso como el mood en el que uno está cuando está escribiendo, no está pensando hacia afuera. O sea, sí de repente piensas en un lector y cómo lo verá cuando lo lee, pero no cómo le impacta emocionalmente, ¿sí? Cómo le impacta con su historia de vida. Y creo que ahí pues es como otra parte de uno, ya no necesariamente como escritor, sino como ser humano, ¿no? Saber que tocaste la vida de otra persona, ¿no? En algún momento lo dije, en marzo de este año estaba en San Miguel de Allende y le decía yo así, yo siento que como, que desde que estudié arte, yo decía, mi misión es
es tocar corazones o tocar almas, ¿sí? Más allá de, no sé, de tener 5.000 personas, 2.000 personas en una conferencia, cosas así. Decía, no, tocar almas. Y lo solté así, ¿no? Como dato curioso número 25 de Olga Bobadilla. Y hubo una persona que al final de la sesión se acercó llorando y me dijo, te puedes ir tranquila hoy de San Miguel, tocaste mi alma, ¿no? No, eso no lo esperas, no, eso, creo que eso, tocarle realmente la vida a alguien, eso yo creo que es casi como un milagro, ¿no? Como, sí, sí, creo que es un milagro muy bonito. Entonces creo que perderle el miedo, sí, a cualquier cosa, ¿no? Yo tengo personas especialistas, estoy hablando sarcásticamente, ¿no? Especialistas que sale un libro y menos de 24 horas ya me están diciendo dónde hay un error, ¿no? Y, y últimamente cada vez me molesta más, ¿no? Porque es como, bueno, pues saca uno, ¿no? Saca uno, saca al menos uno, pero si en 24 horas del libro 4 libro 5 lo primero que vas a hacer es marcarme un error, ¿no? Pues gracias, en algún momento, sí, lo reviso, digo, ahorita habrá menos errores de dedo, pero sí es como, bueno, eh, como se ve un poco en las redes, ¿no? Alguien que te critica, o sea, ¿de dónde viene la crítica? De alguien que ha hecho algo, ¿sí? Pero si lo único que estás haciendo es marcándome un error, pues, pues no, Ahí hay ¿sí? una frase, perdón que interrumpa, pero me gustó muchísimo, de un cómico que me cae muy bien, pero dice, los que no pueden hacer, critican. Los que pueden hacer, hacen. Y es como, sí, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Así es. Pues bueno, ahorita regresamos contigo, Olga, porque justamente también alguien que toca por ahí corazones y sobre todo va empujando a la juventud es Jaime Castillo, que bueno, ya nos platicará brevemente de qué es lo que ha hecho, por qué lo hace y bienvenido desde el puerto de Veracruz. Gracias, Olga. Oye, buenas noches a todos. De repente me siento opacado después de la historia de Olga. Ya no sé, ya no sé, ya no sé por dónde iniciar. Este, pero soy Jaime Castillo, vivo aquí en el puerto de Veracruz. Básicamente yo creo que como todos, y hace rato que escuchaba justamente el cómo nos conocemos Agri y yo, y cómo Olga también participó en este grupo de cracks de Oso. Creo que muchos de nosotros hemos estado como buscando contestar cosas que probablemente solamente uno entiende, o sea, buscando de alguna otra manera respuestas que probablemente están como claras, probablemente siempre, pero que a veces cuando alguien más nos las dice, o a veces cuando alguien más nos las narra desde otra postura, las solemos llevar a cabo, porque en realidad yo luego cuando, este fue el segundo año, por ejemplo, que hice el reto y cuando terminó dije es algo que todos hacemos, ¿no? Es algo que todos de alguna otra manera podemos practicar y que está muy de la mano, pero que a veces necesitamos como ese empujón y creo que regresando a lo que soy como persona, creo que me he empujado justamente a encontrar quién soy, a poder de alguna otra manera vincularme con proyectos juveniles. Yo llevo trabajando aquí en Veracruz desde el 2011. De hecho, realmente me vine aquí a Veracruz a vivir porque ya tenía un trabajo. Creo que uno de mis retos laborales más imponentes ha sido trabajar en una empresa familiar, que realmente, si alguien ha trabajado en una empresa familiar es duro, es muy bueno en realidad. O sea, es muy bueno porque o sea, por lo menos en mi postura, tengo probablemente muchos privilegios, pero al mismo tiempo muchas responsabilidades. Probablemente muchísimas más responsabilidades que un empleado normal. Y que hasta cierto punto he sabido surfear. Desafortunadamente también hace
10 años perdimos a lo que nosotros le llamamos como el hombre clave, que era como el dueño de nuestra empresa, el gerente, el que todos los días, de alguna otra manera, pues más que nos dijera qué hacer, porque no era como tan presente. Como recuerdo hace unos días, recordé una frase que decía, yo como que reclamé, como es que nunca me dices nada o nunca me pides información o nunca me pides que te retroalimente, y solamente me contestó de es que si todos los días te pido retroalimentación es porque no estás haciendo tu trabajo. Es decir, si no te pido retroalimentación o si no te pido una cuentas, es porque sé que lo estás haciendo de manera correcta. Entonces, murió después básicamente de algo que fue complicado para nosotros como familia, y de ahí hemos tenido que reconstruir nuestro negocio familiar. Hemos tenido que no quisiera decir desafortunadamente, porque creo que lo aprovechamos más que económicamente, lo aprovechamos sobre todo para crecer como personas. Por muchos años nosotros trabajamos para Pemex, y básicamente cuando Pemex de alguna otra manera empezó como a perder todavía mucho más, que no fue apenas, o sea, esto que a veces escuchamos en las noticias de que Pemex le va mal, o sea, eso yo creo que nuestro último contrato habrá sido por allá del 2015, y justamente fue el año en que salí de la universidad. Entonces, tener que volverme profesional de manera muy rápida porque ya no teníamos a nuestro hombre clave, ya no teníamos como que el trabajo que nos consolidaba y que de alguna otra manera nos hacía no preocuparnos, porque licitas y tienes 3 años que básicamente recibes un ingreso hasta cierto punto seguro. Y en esa línea estudio una maestría, y después había algo que simplemente no me llenaba, o sea, había algo que todos los días que simplemente no, que faltaba, y fue ahí donde básicamente me volví docente. Y la docencia creo que me cambió como el panorama de la vida, sobre todo por entender muchas cosas. Sí creo hoy actualmente y firmemente que la educación es la clave de muchos de los problemas sociales que vivimos. O sea, sí creo que de alguna otra manera si logramos transformarla, y que sé que suena como una utopía, o sea, transformar la educación suena muy complicado porque requerimos muchísimas cosas, pero por lo menos intento como todos los días poner como mi propio granito, mi propia semilla. Y a partir de que fui creciendo en la parte docente, que ya llevo para septiembre, voy a hacer 5 años, de repente salió una vacante. Doy clases en Tech Milenio para los que son de aquí de México. Salió una vacante de algo que se llama un GPS, que básicamente es como un coach, que de alguna otra manera coachea proyectos de emprendimiento social. Y ahora lo sé, o sea, un año después lo sé, que en realidad la convocatoria no era como literalmente para nosotros como docentes, era como abierta al público, pero yo creo que pasaron como 5 minutos de que vi la publicación cuando yo ya estaba armando mi CV, y de alguna otra manera lo envié. La verdad es que me gustaría pensar que me contrataron por mi perfil, o sea, evidentemente siempre voy a decir que fue por mi perfil, pero también creo que fue porque tomé el reto. O sea, tomé el reto. Sí, es complicado, y algo que también por eso fue que empecé a participar en la comunidad de Agri, esta parte del emprendedores. Yo también tuve un emprendimiento y es complicado de repente todas las cosas que te pueden salir y demás. De repente me robaron en uno de los locales, me abrieron la cortina y demás. Y conectar con el tema educativo, conectar con los jóvenes universitarios. Hace rato que compartían lo de el tema de procrastinar, y que de repente tenemos como esta parte del impostor. Si para nosotros como adultos pro max, porque mis alumnos también ya son adultos, o sea, ya todos superan la mayoría de edad, todavía es más complicado poder evitar esa barrera. Y el tema de emprendimiento social a grandes rasgos pues busca economías circulares, que de alguna otra manera las personas también aprendan a trabajar. O sea, no se trata como de explotar comunidades, porque de hecho es como una de las cosas por las cuales me gusta mi trabajo actualmente, porque veo muchos emprendimientos de otras personas que dicen, ah, bueno, como la playera me la bordó
algún indígena, ya es un emprendimiento social. Y tampoco busca la parte de la explotación, busca de alguna otra manera que las personas que tienen una vulnerabilidad y no necesariamente una discapacidad, porque también he escuchado que muchas personas se van por ahí, que tengan alguna situación que su vida pueda mejorar, es lo que básicamente abarca el emprendimiento social. Y hoy sé dos cosas de mi mundo laboral. No me dedicaría al 100% a la docencia, pero tampoco me dedicaría ya al 100% a mi trabajo. O sea, como que este balance de las dos cosas hace que mi día a día sea como muy bueno. O sea, el que me logre mantener como motivado. Y sobre todo me mantiene motivado porque todos los días cuando doy clases en la mañana de 7 a 9 y mi oficina abre 8:30 de la mañana, entonces... De repente todos los días recibo un reporte de mi auxiliar y no ha llegado fulanito porque está lloviendo. Y siempre contesto lo mismo, hasta ya se sabe mi respuesta. Y me dice, ahí viene tu foto. Y sí, mando una foto de mi grupo de clases y digo, si mis alumnos fueron capaces de llegar a clases aún mojándose, quiere decir que mis trabajadores que les pagamos tendrían que haber llegado. Así que anótalos porque les vamos a quitar el día. Sé que suena probablemente muy tajante, pero de alguna otra manera ese es como mi balance de todos los días y la verdad es que el 21 y 22 de agosto voy a una competencia nacional justamente con unos chicos que de mi campus vamos a representar a Tech Milenio y es impresionante en realidad porque es un mundo completamente diferente para mí. Las empresas se solidarizan básicamente con los jóvenes y se solidarizan con este tipo de emprendimientos. Hay capital semilla, eh, les incluye, por ejemplo, el tema del hotel, o sea, y de repente cuando me intento visualizar como estudiante en la universidad y digo, ojalá yo hubiera vivido esta parte donde te pagan el hotel, o sea, te pagan todo básicamente para que vayas y compitas y lleves un buen proyecto. Y evidentemente, a pesar de que hay cosas muy buenas, también hay cosas muy malas. Me cuesta mucho trabajo en realidad poder conseguir proyectos. O sea, poder conseguir proyectos nuevos es complicado. En realidad, año con año. Debería de competir por lo menos con 3 proyectos, por lo menos en mis primeros 6 meses solo competí con 2. Espero que este año, que es en noviembre, pueda competir con 3. Hay a la par de que básicamente vamos compitiendo, como que hay otros retos. Ejemplo, Ford, la de los autos, saca un reto en donde te regala, literalmente te regala fondo perdido. Y eso es lo que me impresiona porque digo. A veces estamos peleando nosotros por ver quién nos financia, quién cobra menos tasas de intereses, y de repente que Ford agarre y diga, te voy a regalar dinero porque estás cambiando la vida de alguien o porque estás haciendo un trabajo social, es impresionante. La verdad es que me cuesta trabajo a veces que los alumnos lo entiendan. O sea, si, por ejemplo, Olga compartía que ha sido docente. El tema a pesar de que el tema de la IA nos ayuda mucho a todos, la verdad es que también para los alumnos es complicado poderlos desconectar, o sea, de quitarles como esa parte de pensar un poco, o sea, porque yo también lo utilizo en mi día a día para muchas cosas, pero a veces pareciera, y algo que también compartía de las preguntas que hacían, a los alumnos no les importa si de repente nos damos cuenta que lo que escribieron no es de su autoría, o sea, lo ponen, no lo filtran, no lo cortan. Entonces creo que es como un reto que hoy en día, no solamente yo, todos los docentes creo que enfrentamos. Y la verdad es que regresando un poquito a lo que compartí hace rato de cómo siempre estamos buscando como respuestas, una de las cosas con las que más me quedé de este programa del oso y es como una dinámica donde platica algo de una situación que se llama el maná, que es como algo de la Biblia, y aclara que en realidad no es un tema bíblico, sino que él lo hace como qué es lo que literalmente te da de comer, o sea, qué te alimenta como el espíritu todos los días, que te hace levantarte, que te hace trabajar, que hace a Olga escribir libros, que nos hace todos los días como tener esa intención constante. Y el viernes, por ejemplo, terminé un curso de verano para alumnos que di de 8 de la noche a 9:50 de la noche, algunos con un horario adelantado, o sea, para ellos terminaba 10:50, pero
esas últimas palabras de todos los alumnos en realidad de agradeciendo como la experiencia, de que la clase no se les hizo complicada a pesar del horario, creo que habla muy bien, ¿no? Y hasta cierto punto creo que eso como persona me ha alimentado mucho y lo llevo también a mi parte laboral porque creo que me hace muy empático, o sea, muy empático, muy social y tuvimos como empresa, hace rato lo narraba, del 2015 probablemente hasta el 2024 como años complicados, como en intentar cambiar de giro de negocio. Nosotros, para que tengan como el contexto completo, nosotros reparamos motores y para Pemex reparábamos los motores que literalmente alimentan de luz sus pozos, o sea, las plantas generadoras de luz era lo que y tener que cambiar de motores grandotes, porque literalmente esos motores tienen el tamaño de un coche, para levantarlos hay que concretar estas grúas titanes y moverlas. Pasar de motores tan grandes a motores muy pequeños, a pasar a clientes pequeños, fue como un reto, pero creo que esta combinación del día a día, por lo menos a mí me ha servido para poderlo superar y para poder de alguna otra manera tener como esta conexión, ¿no? Con todas las personas, ¿no? Y decías que no tenías mucho que comentar. Tienes bastante experiencia y bueno, ya ya comentamos también esta de negocios familiares y sé lo complejo que es, pero pues ahí, ¿no? Surge todo esto de cómo compartir, cómo estás conectando lo que estás haciendo con alumnos, con la docencia y les decía, siempre conecta algo y ahorita Olga y Jaime están conectando con este tema de enseñanza de la docencia y de cómo están impactando a otras personas. Y pues ahorita, Abraham, quiero que nos comentes qué te llamó la atención, qué dudas tienes, Jaime, de todo lo que nos platicó. Hola, pues mira, no tengo dudas, más bien felicito a Jaime porque se ve que es una persona súper joven y tiene mucho que compartir. Me quedé muy sorprendido y me llamó mucho la atención la parte del emprendimiento social y es un tema que no muchas personas lo manejan. Entonces, apoyar a, por ejemplo, a comunidades, a personas en alguna situación. Creo que se lo aplaudo y pues se lo felicito porque no cualquiera se anima a trabajar con ese rubro. Muchas felicidades. Gracias, Abraham. ¿Y cómo es que llegaste a eso del emprendimiento social ahorita justamente que lo está comentando Abraham? El voucher del que les comparto que me postulé lo decía. Hasta ese punto probablemente no sabía de qué se trataba, pero de esas cosas que normalmente no compartimos porque por lo menos no son de esas cosas que se presumen, sino que uno las hace de corazón. Llevaba yo como un par de años atrás de esa postulación, o sea, del 2025, creo que mi primera participación habrá sido en el 2023. En el 2023 empecé a participar con una fundación que se llama Genes Latam. Y ellos peculiarmente lo que hacen es que atienden en la zona de las altas montañas aquí en Veracruz enfermedades raras, dos particularmente, una que se llama ataxia cerebelosa y la otra que se llama, lo olvidé, la ataxia es una enfermedad hereditaria que se da básicamente, hay muchísimos casos aquí muy cerca de Veracruz y hay algunos niños que se enferman desde muy pequeños, en realidad, y otros adultos que básicamente les afecta. ¿Qué les pasa? Su sistema nervioso básicamente se afecta hasta que pierden la movilidad y por el tema de la pérdida de la movilidad, básicamente empiezan a perder el apetito, les tienen que poner una sonda y eso básicamente deriva de muchas cosas hasta que desafortunadamente mueren. Y por el otro lado, ya me acordé de la otra enfermedad, se llama ictiosis. La ictiosis es una enfermedad donde los niños, desde que nacen, se les cae la piel. O sea, se les cae la piel como que se les descarapela la piel. La verdad es que es muy fuerte, o sea, muy fuerte de verlos. Y desde que participé en las dos, porque son comunidades diferentes, una se llama Tlaltetela, que está aquí como a 2 horas de Veracruz, y la otra se llama,
híjole, olvidé el nombre, pero la otra está muy cerca de Nogales, Veracruz, o sea, hacia las altas montañas. Me di cuenta como una del potencial que había, porque en realidad por lo menos para las ataxias, que no es una enfermedad tan visible al inicio, se genera un árbol genealógico, porque en realidad cualquiera lo puede tener. O sea, lo que hace la fundación es intentar mapear genealógicamente a todas las familias para buscar de alguna otra manera el gen. No hay mucho que hacer, desafortunadamente, pero sobre todo con la ictiosis hay mucho que hacer. Sé que va a sonar muy, muy feo, pero lo que busca en realidad la fundación, uno, es darles un poco de calidad de vida. La gente no se muere por ictiosis. Realmente lo único que sucede es que viven marginación porque los malven, porque pues se les está cayendo la piel literalmente. Y dos, la gente en realidad es muy raro que salga de la ciudad, a lo que los lleva a que se reproducen entre ellos. ¿Qué sucede por cómo se reproducen entre ellos? La enfermedad no se acaba. O sea, literalmente es un fenómeno que de alguna otra manera surge. Entonces, les cuento todo este contexto porque me trae al emprendimiento social. O sea, cuando entiendo en realidad qué es el emprendimiento social, me doy cuenta que bueno, no la única, sino una de las formas en realidad en las que puedes conectar con no solamente esas dos comunidades, por lo menos que tengo en el radar, sino con muchas otras, es cambiándoles la vida. Y a diferencia probablemente de lo que muchos pensamos que cambiarle la vida a alguien es literalmente regalarle dinero. Creo que le cambiamos la vida a las personas cuando las dignificamos. ¿Y cómo las dignificamos? Pues que básicamente aprendan un oficio. Ahí, por lo menos, de las señoras que padecen ictiosis, tejen con lana de borrego, pues, algo que se cuelga en el cabello. Tiene un nombre específico, algo que se cuelga en el cabello, que también sirve para amarrársela a las cortinas y ser como decoración. Pero otro dato que no les contaba, por lo menos de la gente que tiene ictiosis, hablan náhuatl. Y en realidad es bien complicado poderse comunicar con ellos porque para mí es sorprendente, es de las pocas comunidades que todavía tenemos en México. Yo de repente nunca pensé que aquí en Veracruz hubiera una comunidad de náhuatl, o sea, a 3 horas de mi ciudad, o sea, vivo a 15 minutos de la playa. O sea, ¿cómo es posible que estoy a 15 minutos de la playa y de repente a 3 horas dentro del estado hay alguien que habla náhuatl todavía? Y es complicado la comunicación. Son comunidades que incluso están muy cerradas, o sea, muy cerradas al público. Incluso hay policía rural. ¿Por qué hay policía rural? Porque llegaban constructores, llegaban personas y agarraban como a la bonita del pueblo, la embarazaban, la dejaban y demás. Entonces ya no puede entrar nadie a las comunidades, o sea, menos que lleves como un permiso y de ahí surge básicamente el intentar como no lucrar, o sea, porque en realidad lo vuelvo y lo repito, es de las cosas que ni cuento, ni presumo, ni cómo los ayudo, ni cómo conecto. O sea, probablemente a veces lo he tenido que hacer cuando hacemos colectas de juguetes o ese tipo de cosas, que evidentemente se requiere como más apoyo. Pero a partir de ahí surge la parte del emprendimiento social. De hecho, uno de los emprendimientos que lanzamos el año pasado buscaba apoyar justamente a esa comunidad, pero desafortunadamente el día que nos tocó visitar con alumnos de la universidad, así de bizarro es nuestro país, nuestro México, o sea, amo a nuestro país, pero hasta cierto punto tiene puntos que quisiéramos evitar. Justamente el día que nos tocó visitar, la población mató a un exalcalde. Y ese tipo de cosas hacen. Cuando de repente algo no les gusta de sus comunidades, porque se sienten robados, porque se sienten estafados, porque les prometieron y no les cumplieron, toman básicamente las armas y toman de alguna otra manera justicia, que probablemente si lo pensáramos desde otra perspectiva dijéramos, estuvo bien, pero nunca, nunca se justifica de alguna otra manera ese tipo de cosas. Em, y eso me llevó básicamente a intentar pulir con un granito de arena no solamente esa comunidad, muchas otras, dentro de todo lo que hay en Actus, se llama la organización que básicamente en la que concursamos. Hay gente que apoya a la industria
la gente que tiene residuos de piña, por ejemplo. Hubo algunas otras chicas de otro estado que tenían un producto, un sazonador, que básicamente se hacía con la basura de las cabezas de los camarones, que es literalmente es un residuo que buscaron de alguna otra manera triturarlo. Y es la parte donde les decía que los emprendimientos sociales no son caridad, o sea, no buscan como agarrar a alguien de la calle y a ver, tú me vas a hacer ver bien. O sea, literalmente solo es entender que hay personas más vulnerables que otras, que hay muchos productos que mal utilizamos. eh, Llámese, por ejemplo, esas cáscaras. Hay otros chicos que hacen bloques con escombro. Y sé que suena muy curioso, pero literalmente si salimos de nuestras casas y conducimos unos kilómetros a la redonda, 5 minutos hacia un lado, 5 minutos hacia el otro lado, nos vamos a dar cuenta que en alguna de las esquinas va a haber escombro. O sea, alguien literalmente construyó, dejó ahí unos ladrillos, dejó ahí arena porque no la usó. Y ellos lo que hacen literalmente es recolectarla, quitarla de las calles, porque al final es un agente contaminante, lo limpian y generan básicamente, generan bloques de concreto y listo. O sea, sí hay muchos proyectos y la verdad es que nunca pensé, honestamente, que los jóvenes pudieran tener ese tipo de ideas. O sea, a veces es sorprendente. Yo también trabajé de coordinador como de una universidad y justamente de repente hacemos ferias de emprendimiento y demás. Y siempre tenía como este diálogo con mis maestros porque decían, no, es que hacen emprendimientos muy feos o siempre quieren vender comida. Y dije, a ver, vamos a encerrarnos, o sea, vamos a encerrarnos 15 minutos. Y en 15 minutos díganme una propuesta de un emprendimiento nuevo, o sea, que no exista, o sea, que no exista para nada, o sea, que no haya ningún vestigio en internet de que algo de lo que se te está ocurriendo haya. La realidad es que es complicado, pero por lo menos estos chicos nos han sorprendido, somos básicamente muchos campus, concursan, me parece que más de 50 proyectos en la competencia de agosto. Y creo que otra de las cosas que me define es que me gusta ganar y la verdad es que pienso no soltarlo, o sea, espero que no me corran, pero, pero la otra que me haría, no lo soltaría hasta que básicamente pueda ganar. Y más que pueda ganar por el hecho de ganar un premio, por saber que en realidad el proyecto sí está cambiando algo a alguien. O sea, en el momento en que realmente sepa que el proyecto fue ganador, no por el tema económico, sino por la parte de que logramos la validación de los jueces, que en realidad los jueces, por ejemplo, son personas de KPMG, aquí de México. O sea, que te lo validen y que sea un buen proyecto, creo que es en este momento mi objetivo de vida. No, pues ya que nos quedó claro cómo es que empezaste y creo que la juventud de ahora muchas veces he escuchado temas de que no, que se está perdiendo y demás, pero pues tú lo vives día a día y pues estás viendo que pues hay todavía muchas ideas que rescatar, hay que empujarlos, hay que guiarlos. ¿Cómo ves, Olga? ¿Cómo conectaste con Jaime? Pues no me lo vas a creer. Justo el último puesto que yo tuve en México el año pasado, que fue todo 2025, fue coordinadora de programas educativos en Fundación PAME. Fundación PAME tiene convenio con TecMilenio, pero más hacia el lado de Monterrey. Fundación PAME quiere decir por amor a México, PAME. Es una fundación que trabaja a favor de am, poder entregar prótesis a niños y jóvenes de 3 a 20 años que hayan perdido una extremidad o que hayan nacido sin una extremidad. La diferencia, un poco lo que tú decías, no se trata de ir a tomarme la foto de yo puse la prótesis, ¿no? La diferencia es que aquí todo se hacía a través de los colegios, o el 90% del trabajo de PAME se hacía a través de los colegios. Entonces, lo que hacíamos, digamos que el modelo de ellos es
vamos a escuelas públicas y privadas, ¿sí? En las escuelas se tiene un programa educativo que primero son 2 fases de sensibilización hacia cualquier tipo de necesidad o de discapacidad, o, ¿sí? Y de cuestiones sociales. La idea era que en cada salón en el que entráramos los niños fueran más sensibles, los niños, los jóvenes y adolescentes o adultos jóvenes en universidades, porque íbamos de sexto de primaria a universidad, poderlos sensibilizar a las necesidades de otros, porque obviamente en algunas universidades privadas, pues no, vivían desde el privilegio y no veían qué pasaba a su alrededor, ¿no? Y las otras 2 etapas eran de acción, pero estaban transversalizadas por el arte. Entonces, una era generar capas, ¿no? Se llama magia en el taller de capas, este programa. Y esas capas en un principio tenían, aunque trabajábamos con niños que necesitaban las prótesis, estas capas se hacían generalmente en la clase de artes o de sociales y se entregaban a pacientes oncológicos con mensajes positivos. Entonces era no solo la sensibilización, sino la materialización y en algunos casos la entrega, porque obviamente no puedes llegar a un hospital y con 50 alumnos a entregarlo, pero sí a algunos chicos entregarlos. También había otro programa que se llama El Poder de la Diversidad, que era a través de la fotografía, y entonces ir sensibilizando a los chicos también de lo diferentes que somos, pero qué nos puede unir, y había instituciones que también se unían, ¿no? Y PAME trabajaba entonces también con instituciones que, universidades que tenían diseño industrial, diseño de modas, diseño gráfico y hacían eventos realmente grandes. A mí me sorprendía, ¿no? Como, o sea, yo me dedicaba como a esta parte pequeñita, ¿no? De buscar escuelas a nivel nacional, pero ellos también tenían eventos muy grandes en donde habían desfiles de capas de diseñadores como muy importantes o donaciones, etcétera. Y voy a lo mismo que mencionaba Jaime, ¿no? Como vas cambiando la vida de las personas, no solamente en este caso de dar una prótesis, encontramos justamente en Veracruz y por un grupo en el que yo estaba de WhatsApp, en el que en alguna vez puso un anuncio, una universidad que estaba dispuesta a becar a todos los beneficiarios de prótesis. Ellos daban programas en línea, entonces ya decías, oh, wow, hasta dónde llega, ¿no? Realmente el sí querer ayudar de las personas y decir, oye, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Y habían muchas personas, niños de quinto de primaria, sexto de primaria, que se acercaban y decían, yo quiero ser voluntaria, ¿cómo ayudo? ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Entonces te das cuenta que realmente también muchas veces está en el cómo, en cómo sensibilizas a la persona, en qué información les das, en cómo les muestras la información, en cómo les muestras que realmente pueden aportar. Y cuando trabajábamos con instituciones privadas, había una última parte que era de recaudación de fondos. Entonces los niños o los jóvenes tenían que crear la actividad con la cual iban a recaudar fondos y ellos sabían a qué persona iban esos fondos, ¿sí? Es decir, habían colegios que, claro, nosotros estábamos en Saltillo, habían colegios en Monterrey que podían recaudar lo que costaba una prótesis, bueno, en Saltillo también, que es alrededor de los 150,000, 180,000 pesos, y un colegio decía, sí, lo vamos a recaudar nosotros, ¿sí? A veces se encargaban los papás, a veces los niños hacían sus pequeños emprendimientos para generar ese dinero, ¿no? Entonces, esa eh, puesta en práctica de, oye, lo que tú hagas se va a ver, eh, se va a ver, ¿no? Se va a notar en esta persona y lográbamos justamente conectar. Entonces, la persona que iba a recibir la prótesis le decíamos, oye, hay 3 colegios en Monterrey trabajando para ti, ¿sí? Y esta persona les enviaba videos agradeciéndoles y los niños también les mandaban videos como, oye, estamos haciendo tu capa, estamos vendiendo tal cosa, estamos haciendo tal cosa. Y se volvía algo realmente humano, ¿sí? Realmente muy, muy humano porque no era como, ay, sí, vamos a recaudar fondos, pero quién sabe
para quién es y dónde se pierde, ¿no? Y más allá de la prótesis, también la fundación lo que hace es acompañarlos durante 2 años, apoyo psicológico para la familia, para la persona, para acompañamiento, digamos, económico también en todos los traslados que hay a las ciudades en las que tienen que viajar, porque obviamente no estaban solamente en Coahuila ni en Nuevo León, había pues personas en varias ciudades y curiosamente la mayoría de los niños y de los jóvenes que buscaban en la fundación terminaban haciendo prácticas deportivas y terminaron ganándose medallas en natación y en atletismo, ¿no? Entonces uno decía, wow, de estar pensando en la diferencia. A mí me tocó, y justo yo escogí un caso de Tamaulipas, pues porque había vivido mucho tiempo en Tamaulipas y dije, quiero volver y yo voy a ir y quiero conocer a esta niña, ¿no? Eh, que había perdido la pierna en un accidente de tránsito. Entonces, la conozco y cuando voy, ella llevaba 3 semanas con su prótesis y 2 años sin ir a la escuela. Entonces estaba absolutamente feliz de decir, es que ya puedo volver, ¿sí? Ya puedo ver a mis amigos, ya puedo caminar, ya. Y vuelvo otra vez como a esto de conectar. Hace 3 semanas cumplió 15 años, ¿no? Y me dice, te voy a mandar las fotos. Gracias siempre por estar pendiente de mí, por escucharme, y hubo algo que también me movió mucho y es que me dijo, para mí eres como mi segunda mamá, ¿me das permiso de decirte mamá? Y yo digo, ay, Dios mío, qué cosa más bella, porque ahí te das cuenta que realmente la conexión fue profunda, no fue ir a entregar una prótesis y abandonarla, ¿no? Sino estar pendiente todavía aún a 7 meses de haber dejado la organización, a 9 de haberla visto por última vez, ¿no? Y decir, wow, esto realmente puede mover y puede cambiar eh, vidas, ¿no? Y puedes, eh, aparte de entregar una prótesis o lo que fuera, pues también modificar y darle esperanza social y económica a una familia completa, ¿sí? Que realmente puedan ver un cambio mucho más profundo. Entonces, eso yo estoy de acuerdo con Jaime, ¿no? Creo que en alguna época también trabajé en la Universidad de La Salle a cargo de cultura y a cargo de emprendimiento y sí me tocó hacer más conexión, pues obviamente por la filosofía de la universidad con cosas sociales. A los chicos sí se les exigía, ¿no? Que fuera su emprendimiento fuera más hacia lo social. Entonces habíamos encontrado un hackathon. Ahorita no me acuerdo el nombre de la empresa, ¿cómo se llama? Pero creo que es algo, el chico que lo dirige es algo como del buen, el apellido o algo así, y todos los emprendimientos tenían que ser como emprendimientos sociales. Entonces, en ese momento, bueno, fue hace 5 años, en 2020 me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque también para mí era como un poco lo que decía Jaime, ¿no? Pues estamos acostumbrados a cierto tipo de emprendimientos que de pronto que se repiten y que no está mal que se repitan. Si algo funciona, porque no se puede repetir? ¿Sí? Si además los chicos tienen la intención o sea, no es tan fácil tampoco repetir. ¿Sí? Puede que no sé, las papas con boneless funcionen, pero que un chico quiera meterse y quiera invertirle y quiera pararse ahí en el negocio y sí, quiera trabajarle, eso no le quita mérito, ¿no? Eso no le quita mérito a todas las etapas que tienen que pasar. Entonces, bueno, sí, volviendo a lo del emprendimiento social, también fue como impactante para mí encontrarlo, ¿no? ¿Quién dice? Abraham, Sí, no, ¿qué? siempre es bueno escuchar que están Ah, de conectando, Tamaulipas. A ver, perdón. que están conectando justamente por acá Estefano también nos comenta. Y bueno, Jaime, ¿ahora qué estás buscando? ¿Conectar con quién o de qué manera seguir impactando? Busco conectar con personas que en realidad quieran como ayudar en general. No tengo en este momento como
como un proyecto personal. O sea, de repente hago coaching también y me certifiqué en estas nuevas normatividades de México, de la SEP Conocer, para poder dar cursos y demás. Pues la verdad es que es algo que he dejado como en pausa. O sea, creo que la forma en la que más he conectado con personas o que más de repente digo, me voy a quemar este cartucho. Es como la vez que te escribí, por ejemplo, de Agri, necesito como esta parte de alumnos que de repente como que tienen ideas, pero la verdad es que algo que compartía Olga ahorita, a veces no me gusta quitarles el mérito, no me gusta quitarles el mérito, pero a veces se van más allá, o sea, donde piensan que en realidad todo lo que está en las redes existe. Y para el contexto de todos, una vez le pedí ayuda a Agri porque uno de mis alumnos, el que justamente compite en unas semanas, agarró y dijo, voy a formar una empresa. Y yo dije, bueno, pero pues fórmala como persona física, como actividad empresarial. Y no, una SA, como si fuera muy sencillo. Si bien no es tan complicado, tampoco es como lo primero que deberías de hacer, ¿no? O sea, no, sobre todo para un proyecto que una no está bien validado, dos, que todavía no tiene un capital semilla tangible y demás formas. Entonces, a veces lo que justamente inicié en mi participación diciendo, a veces busco respuestas para otros que yo no le puedo dar, que yo no puedo dar aunque las tenga, porque prefiero que alguien que tenga como una expertise muy exacta en lo porque probablemente para muchos de mis alumnos solo soy el maestro. Y aunque tengo una carrera detrás, aunque tengo otros trabajos y demás, a veces ni siquiera preguntan maestro de qué, o sea, no, y tampoco uno sale con su lista de he dado todas estas materias y tengo todos estos cursos. A veces ellos no lo saben en realidad. Entonces, aunque uno tenga la respuesta, a veces, hoy por lo menos creo que me gusta como rodearme de personas que sepa, no necesariamente porque yo les vaya a escribir de, oye, ayúdame con esto, sino que comparten algo que probablemente me puede servir, que de repente repostearon una publicación de alguna página de Instagram. Yo tengo una regla en mi Instagram y se las comparto para no procrastinar tanto. Solo sigo a 1000 personas, no sigo a más de 1000. Porque si lo piensan en realidad del contenido que vemos en el feed de las historias de las personas, vemos muy pocos, o sea, vemos el de las mismas personas. Y a veces la primera vez que me puse a pensar en esto fue porque me acordé de alguien y dije, este alguien ya se murió, ¿por qué no veo sus historias? Y no, tenía muchas fotos y tenía muchas historias. Realmente solo el algoritmo de Instagram no me lo recomendaba. No me lo recomendaba porque no teníamos nada y no veía sus historias. Después de que abrí su perfil, automáticamente al otro día tenía sus historias todos los días. ¿Qué hago en realidad para no tener tanta, tanto bombardeo? Sigo 1000 cuentas. No sigo más de 1000. Si de repente tengo un 1001, elimino a alguien que sé que no me aporta básicamente nada. Entonces, sé que puede ser muy estricto de mi parte, pero en realidad llegué como a ese momento en el que busco que realmente lo que incluso compartes sume, ¿no? O sea, yo también fui en algún momento alguien que salía y demás y que probablemente me publicaba como a las 3 de la mañana en algún ancro bailando y demás. Desafortunadamente hoy no suma eso, por lo menos no a mí, ¿no? Probablemente alguien que tenga la edad y que busque cómo divertirse, probablemente le sume. Tampoco quiere decir que no me sepa divertir, ¿no? Pero hay contenido que en realidad no consumo y volviendo a la pregunta que hace Agri, hoy en día busco eso, ¿no? Personas que en realidad busquen crecer personalmente y que también les guste compartir sus experiencias, compartir sus historias, porque en realidad con el tipo de alumnados que tenemos y demás, a veces lo único que funciona hoy es ponerle ejemplos de, miren, Olga escribió 9 libros. Si Olga pudo escribir 9 libros, vamos a escribir. Miren, fulanito hizo tal. Bueno, si él pudo, ¿por qué nosotros no? Creo que básicamente eso es lo que pudiera estar buscando, Adri. Perfecto, Jaime, por acá tenemos preguntas, pero
solamente para cerrar ahorita este tema, yo también fui docente de jóvenes y justamente eso es, por eso me movía el enseñar, porque les compartía experiencias o que de repente, tienes duda, sí, te voy a traer a tal persona y me gusta que las personas accedan a estar frente a un grupo de jóvenes compartiendo sus historias, sus experiencias, porque ellos también, aunque pareciera que no te prestan atención, pero te están escuchando y sí se les va quedando la información. Entonces, pues es una experiencia muy bonita el ser docente, ya no lo hago, pero sí fue de mis primeras experiencias siendo muy joven dando clases. Adelante, José, cuéntanos. Y luego va Estefano por acá. Hola, José, ya puedes hablar. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me Ya. escucha? Sí. Perdón, es que estoy en 35 reuniones también a la vez para aprovechar el tiempo. Es cierto. En, Justamente se cruzó la llamada con mis hijos. Y bueno, rapidísimo para no secuestrar la conversación. Lo último que escuché también de Jaime y lo que practicaba Olga. Bueno, yo creo que estás buscando a alguien. Fíjate, también he sido maestro, profesor universitario, me encanta el nivel superior, me fascina. Y he sido director académico, por lo que quiero decirte, Jaime, es de que si estás buscando personas que puedan compartir, creo que has encontrado también un aliado con nosotros, conmigo. Yo he hecho voluntariado en Centroamérica, lo hice por varios años y recorrí también el país, quizá como la tercera parte de los estados, haciendo voluntariado educativo. He estado en montañas también en Guatemala, en El Salvador, allá 3 horas caminando, sudando. Y eso de conectar cuando realmente uno conecta con la gente y los proyectos sociales te dan esa parte humana porque no solamente es llegar a encontrar una necesidad y no necesariamente tienes que ir a otro país, sino las circunstancias te llevan a eso, es justamente humanizarnos y darnos cuenta qué tanto podemos hacer por los demás y a través de una fundación que yo inicié hace algún tiempo, una de las cosas que decía es de que conecta con una persona para transformar una vida, ese era el lema de la fundación, ¿sí? Conecta con una persona para transformar una vida. Y justamente lo que hacía cuando era profesor era incentivar a los muchachos para poder hacer voluntariado, porque en México, como bien sabemos, pues somos un país que ayuda, o sea, ahora el tema de Venezuela y los topos y todas esas organizaciones. Realmente en México carecemos de instituciones que formen voluntarios. Una cosa es que me apunte y te voy a ayudar y voy a la montaña, pero otra cosa es que formes voluntarios en tema emocional, choque cultural. No es lo mismo estar, incluso en nuestro país, y te juro que si voy a tus comunidades es totalmente diferente. Estamos ahí, yo estoy en Villahermosa, bueno, soy de Villahermosa. Entonces, como dices tú, en 3 horas cambia totalmente el tema cultural. Entonces, preparar voluntarios, preparar a los alumnos, a las personas para proyectos sociales es otra profesión y es otra cosa totalmente distinta, pero también retadora y que te da un estilo de vida. Para mí el voluntariado ha sido un estilo de vida, Jaime, y en lo que yo te pueda colaborar para con tus compañeros de forma virtual, porque no estoy ahorita en el país. Con gusto puedo compartir mis 20 años de experiencia, lo que he vivido haciendo, lo que he hecho, cómo he ayudado a los jóvenes de preuniversitarios y universitarios a involucrarse en actividades como esta y también poder conectar con otras personas que buscan también hacer algo de lo que tú estás haciendo, Jaime. Así que estoy a tu disposición, ya nos ponemos en contacto, de qué manera podemos hacerlo, pero estoy seguro que podemos hacer muchas cosas, Jaime. Gracias, José. Buenas noches. Ahorita los etiqueto en el grupo, no se preocupen. Y precisamente ahorita que estoy viendo aquí la pantalla, pues sí está José, está Olga, o sea, tienen mucho en común. José Valencia también impulsa mucho este tema del voluntariado, entonces cuando quieran hacer alguna alianza, incluso para que salgan los jóvenes fuera del país, está José Valencia para apoyar. Adelante, Estefano, cuéntanos. Fíjense hola, primero qué gusto, placer y privilegio escuchar estas dos historias de vida. Verdaderamente me fascina esto que haces, Adriana, porque te das cuenta que no estás solo, ¿no? Muchas veces uno llega a pensar que estás solo remando contra el mundo y te das cuenta que hay mucha gente pensando como tú. A la par como ustedes, también trabajé como voluntario y fui maestro de maestría, de bachillerato secundaria y primaria alta. Y fue una experiencia maravillosa porque di materias de diseño, de diseño de bodas, por necesidad de la escuela, que era un colegio internacional, hasta derecho constitucional. Entonces, he dado de todas las materias, me he formado muchísimo como docente, actualmente no lo hago y me está entrando como que la espinita de regresar al aula, pero por mis ahora sí que nuevas labores,
el tiempo se me hace muy poco, pero me ofrezco como voluntario igual, ¿no? Hay muchos temas que podemos trabajar, pero yo lo que quiero rescatar de lo que escuché el día de hoy es esto, ¿no? Que hay algo que es profundamente hermoso en los niños, que con el paso de los años, muchos adultos olvidamos, ¿no? Todavía no hemos visto esa realidad, esos muros que tenemos nosotros de defensa, ¿no? No cargamos con el, eso no se puede hacer, siempre se ha hecho así, no eres suficiente o no vale la pena intentarlo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque ahí hay mucha materia prima para un educador, para la sociedad como tal. Enseñar no consiste únicamente en transmitir información, siempre lo he dicho, ¿no? La información siempre se olvida o la puedes ver en Google, lo que permanece es aquello que te hace sentir algo. Cuando un estudiante descubre que tiene un impacto, ocurre algo que para mí es profundo, ¿no? Deja de preguntar, profe, ¿esto viene del examen? Y se empieza a preguntar, ¿qué más puedo hacer? Y la diferencia cambia una vida. Recuerdo proyectos escolares donde mis alumnos sembraban árboles únicamente para obtener una calificación. Terminaba el semestre y muchos jamás volvían a pensar en ellos. Ahora hice un pequeño cambio hace la última vez que di clases, ¿no? Y antes de sembrar el árbol, lo que hacía es que les llevaba a conocer a una familia cuya casa alcanza a temperaturas muy altas aquí en Mérida, Yucatán, ¿no? Porque su colonia prácticamente ya no tiene áreas verdes, o escuchan cómo un médico les explica cómo el calor les afecta en su salud, ¿no? A los adultos mayores, y descubren cuánto disminuye la temperatura el tener una calle llena de árboles, y calculan cuánto carbono puede absorber cada árbol durante su vida, y checan su huella de carbono. Entonces ya no están sembrando un árbol, ¿eh? Estaban sembrando sombra para alguien, estaban sembrando un aire más limpio para sus vecinos, estaban sembrando su futuro, ¿no? Lo que ellos iban a disfrutar en su ciudad. Y la actividad cambió, ¿no? Lo único que cambió fue el significado, y creo que eso es lo que hoy aprendemos el día de hoy con ustedes. Gracias por recordarme esto de la labor docente. ¿Y qué tema les puedo ayudar, ¿no? En cuestión de emprendimiento, cómo convertir una idea en un proyecto viable, resolver problemas antes de que vender productos, no sé, en crear modelos de negocios para jóvenes, design thinking para la ideación de proyectos, en marcas personales, cualquier tema de marca personal, storytelling, cómo contar una idea para que la gente la recuerde, el poder de las historias, cómo hacer un pitch que emocione de ventas. Todo eso les puede ayudar y luego les paso lo demás para que no me lleve la conversación. Gracias, un gusto, placer y privilegio. Gracias, Estefano. No, pues bueno, pues aquí ya levantaron varios la mano. Por ahí también con Olga me voy a acercar contigo. Justo mi papá dejó un libro y quiero pues publicarlo, entonces pues ya tú también tienes la experiencia. Y Jaime, de hecho, por eso empecé a dar finanzas porque hace tiempo había esto del INADEM, donde daban proyectos, pero daban recursos a fondo perdido, 70,000 pesos a los emprendedores le daban, pero descubrí que pues de nada servía que les dieran recursos si no sabían ni para qué lo iban a usar. Entonces ahí entendí que pues muchas de las cosas que nos hacen falta a veces como emprendedores es conocer temas financieros básicos para poder administrarlo y que pues eso que te están dando, como decía hace rato Jaime, que hay muchas convocatorias donde pudieran participar, pero por el desconocimiento, porque muchas no se publican como tal, pues no participan. Así que pues un placer escucharte, Jaime. Y Olga, ¿dónde podemos encontrarte? Y así también como a Jaime ahorita nos cuentas en dónde te encontramos. Sí, claro que sí. Pues está mi página www.olgabobadilla.co, Instagram Olga Bobadilla Coaching. Está por salir el de Eres bien chingona. Ya está creado el perfil y estamos por lanzar ya toda la marca. LinkedIn también, Olga Bobadilla. Facebook también, Olga Bobadilla Coach. Perfecto, Olga. Pues muchas gracias. Jaime, ¿dónde te encontramos? Yo voy a pegar aquí mi LinkedIn en los comentarios, Jaime Castillo Ruiz. Mis otras redes sociales como que no están tan profesionales todavía. En algún momento de mi vida fui, ¿cómo le llaman? Atleta, cuando uno no es profesional, tiene un nombre que ahora usan los jóvenes. Este, pero no Mateo, he quitado como esas fotos y no está como tan profesional, pero en LinkedIn sí intento como mantenerlo de la forma más profesional y más limpia y poder conectar con personas, con ideas, con profesionales, con personas que escriben blogs, que comparten alguna nota financiera importante. Estamos de bajo rendimiento, Estefano era atleta de bajo rendimiento. Pero a sus órdenes para todos. Pues bueno, pues algo más que quieran comentar antes de agradecer
este espacio de contarnos pues su historia, el por qué hacen lo que hacen. Yo creo que aquí nos podíamos quedar toda la noche platicando más a detalle, pero aquí lo importante es conocer en qué se están enfocando, de qué manera podemos conectar. Si alguien hizo clic, por favor no deje de conectarse porque a partir de esta conversación pues debe de salir algo más, al menos un nuevo amigo, un nuevo contacto y pues ya más adelante incluso proyectos. ¿Algo que quieras cerrar, Olga? Y después vamos con Jaime. No, nada más que voy a estar en México en septiembre, primero en un curso de otra comunidad en la que estoy y presentando el libro en la Feria Universitaria del Libro de Pachuca, el de Eres bien chingón siendo profe, y también el de la factura que pusiste a tu nombre, seguramente con varias, en algunas vicepresidencias de Canaco. Ah, Entonces ya Tepic me dijo, ya Ciudad Victoria también quiere, el asunto será el desplazamiento, pero sí, sí, no, por pues ahí estaré. ahí te seguimos para ver si coincidimos. Sí, vale, gracias. Jaime, ¿algo que quieras agregar? No, sobre todo agradecer a todos por sus participación, sus preguntas, Agri también por la invitación y lo único que agregaría es, creo que justamente el título de la plática, ¿no? O sea, que creo que siempre tenemos que conectar. Yo eso se lo he dicho y parece que es un cliché que la gente nos dice de haz lo que te apasiona, haz lo que te apasiona, pero es que es una realidad. O sea, por más que a veces yo lo pongo como ejemplo luego a mis alumnos, es que si quieren rescatar perritos, rescaten perritos. O sea, busquen la forma de rescatar perritos, pero vivan de rescatar perritos. O sea, creo que todos los fines en los que estamos y lo que nos gusta y con lo que logramos conectar porque creo que algo que compartía hace rato alguien de que a veces nos alejan como de eso, de no hagas eso, no hagas el otro, y a veces creo que nos dicen que no lo hagamos porque la primero que nos dicen a veces incluso nuestros propios papás, de eso de qué vas a vivir. Creo que hoy en día hay muchas cosas de las que podemos vivir si lo hacemos de manera muy profesional y por eso agradezco a todos porque creo que si están aquí es porque lo están haciendo y porque de alguna otra manera siguen buscando ayudar a otros, proyectar sus propias ideas. Entonces, creo que con eso me gustaría cerrar, Agri, y gracias. Pues bueno, pues muchas gracias y pues ahí seguimos conectando. Abraham, gracias por conectarte, por quedarte a escuchar a Olga, Jaime. Espero que hayas conectado con ellos. A Carlos, y pues recuerden que este espacio es para ustedes. Si alguien falta estar aquí al frente, puede levantar la mano, elegir fecha y compartirnos para conocerlos y poder seguir conectando. También los buen emprendedores. El 1 de agosto vamos a tener ahí nuestro encuentro, nuestro segundo encuentro del año. De ahí en octubre nos vamos a Monterrey. Y bueno, son solamente 4 encuentros porque pues es importante reunirnos de manera presencial y muchas veces algunos ya nos conocemos de manera virtual y vernos en persona también es otra dinámica. Así que pues bueno, vamos a seguir por aquí en contacto. Nos seguimos viendo dentro de 15 días y quien guste participar, pues aquí está su espacio. Muchas gracias a todos, que descansen. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Bye, buenas noches.